Nosotros somos una Defensoría del Pueblo que comenzó a funcionar en julio de 2016. Somos muy pequeñita, muy nueva, y lo que ustedes van a ver aquí es de alguna manera el resultado de una acción que se inició por una presentación de vecinos. Simplemente lo que van a ver aquí es alguna parte de la investigación que se realizó para continuar con las acciones que después les voy a contar como parte final de lo que estamos desarrollando sobre este tema que tiene que ver sobre gestión de residuos sólidos. Pero lo que quería decirles es que nos tocó el final de la exposición y de alguna manera cada uno de los que pasó le fue agregando a la exposición que nosotros les vamos a mostrar la evidencia de que las cuestiones del ambiente nos atraviesan a todos y todas están resumidas en cada uno de los problemas. Yo vengo del mundo del periodismo, tengo una especialización en economía, digamos, hacía periodismo económico, y les quiero contar rápidamente que aquí hemos hablado, ustedes van a ver residuos sólidos urbanos, hemos hablado, aquí lo han dicho las colegas que se han presentado hace un ratito atrás sobre el tema del consumo, de la locura del consumo, de la obsesión del consumo. El consumo es un estructurante de cualquier economía, es digamos, una variable central de cualquier economía. De hecho, por estos tiempos estamos discutiendo en nuestro país si reactivar el consumo, si no reactivar, si eso recalienta el dólar, si no lo recalienta, esa histórica discusión que hemos tenido siempre en la Argentina. ¿Por qué les digo esto? Porque los problemas del ambiente no son problemas del ambiente, son problemas del ambiente y de la economía. Digamos, la cuestión ambiental está íntimamente ligada a la cuestión económica. Por eso es tan difícil torcer la mano como les tocaba y que han podido hacer de manera realmente notable en Tucumán y en Santiago del Estero, porque había que tocar intereses económicos. Y cuando uno toca intereses económicos es realmente muy difícil. Porque si nos ponemos a hablar del ambiente, creo que nadie aquí, inclusive los industriales que estaban reunidos con el Defensor del Pueblo de Tucumán, creo que era, seguramente habrían cantado loas al ambiente. El problema es que luego eso es un problema económico, no es solamente un problema ambiental. Eso quería comentarles como una especie de introducción a lo que ustedes van a ver para un cierre final. Lo dejo con Gonzalo. Buenas noches ya, vamos a ser muy breves porque todos estamos cansados. Básicamente nos invitaron a participar del foro, dentro del plenario. Elegimos el tema residuos, es un tema candente hoy en San Martín de los Andes. Después lo vamos a comentar al final, está el inicio de una nueva celda en el relleno sanitario, crea una controversia importante en el pueblo. Bueno, y dijimos cómo relacionamos el tema foro del agua con residuos sólidos, básicamente por la posibilidad de contaminación de las napas o de los cursos de agua superficiales que puede tener la mala disposición final de residuos. Yo esto lo voy a hacer muy breve. Estas son las etapas de una gestión integral de residuos sólidos urbanos. Yo me compré acá en el kiosco para entrar. No me regalaron. Vamos a centrarnos en la disposición final de residuos sólidos urbanos. Estas son las etapas de la gestión integral, desde la generación, recolección diferenciada, tratamiento y valorización, que vuelve a hacer recursos a las industrias que lo reciclan, producción y al consumo. Nos vamos a basar entonces en la disposición final. Vamos a ir rápido. Por ahí muchos ya conocen las tres definiciones, muy rápido también. El relleno sanitario es una técnica de confinamiento de los residuos que básicamente tiene la particularidad que quedan atrapados los residuos, no sale nada de contaminación, no se contamina, y tiene un lecho impermeable donde se colectan los líquidos lixiviados, que son contaminantes, generalmente tienen metales pesados, que si llegan al agua, bueno, después lo vamos a ver un poquito más, son muy contaminantes. Tienen chimeneas de liberación de gases, gas metano, y se hace un manejo adecuado. El manejo adecuado es la tapada diaria, generalmente, de los residuos
para que no liberen, que no haya dispersiones ni generación de vectores de enfermedad. Los vertederos controlados son una escala de disposición general menor, tienen algunas medidas de control de las que ya les nombré, ahí son variados, y el basural a cielo abierto solamente es un sitio donde se depositan los residuos, se acomodan, pero no hay tapada, no hay impermeabilización, no hay tratamiento. Esta es rápidamente una gráfica de lo que es un relleno sanitario. Esta debería ser la membrana impermeable que permite que los lixiviados no afecten las napas. La operación se hace en etapas, en celdas. Estos son los conductos que colectan lixiviados y van a un pozo de bombeo y a una planta de tratamiento de lixiviados. Y la cobertura diaria, ¿no? Y acá al fondo se ve cómo queda tapado con las chimeneas que crean gases, que es generalmente gas metano. Ese gas metano también se puede reutilizar. Hay experiencias ahora nuevas que se pueden utilizar para hacer energía. Vemos algunos ejemplos. Este es el relleno sanitario de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires. Este es el relleno sanitario nuestro, San Martín de los Andes. Esto que ven acá es la quinta celda. Que es lo que está en uso. Ven el manto donde está el residuo en uso. Lo que se ve atrás es la celda 4 ya clausurada. Esto es otro del relleno sanitario de La Angostura en construcción. Cuando estaban construyéndolo, ven el manto impermeable que se le pone abajo, luego se tapa con relleno, generalmente es una capa de bentonita que también lo hace una doble impermeabilización para que las máquinas no rompan la membrana impermeable. Esto es el basural a cielo abierto de Calafate, para que vean la diferencia de lo que es un basural a cielo abierto. Esto es marzo del 16. Esto es el basural a cielo abierto clausurado y en etapa de remediación de Comodoro, enero 17. Esto es el basural a cielo abierto de Junín de los Andes. Y bueno, la particularidad en realidad la complicación que puede tener la mala disposición final en cuanto a la afectación de los recursos es en qué medida pueden llegar, digamos, a afectar al recurso o a llegar al recurso, digamos. Este cuadrado es el basural a cielo abierto de Junín de los Andes, que fíjense lo cerca que está de los dos ríos principales de la región, Chimehuini y Quilquihue. Quiere decir que de haber percolaciones de lixiviados por las napas, seguramente afecten a alguno de los dos ríos, ¿no? Eso es la gravedad, digamos, de un basural a cielo abierto cercano a fuentes de agua o a cursos de agua, o en este caso, como el de Villa La Angostura, este es el relleno sanitario, pero está pegado al basural viejo, que ya está clausurado, pero fíjense lo cerca que está de la costa del Nahuel Huapi. Rápidamente, esto es una estadística de mapas críticos de gestión de GIRSU del Ministerio de Ambiente, donde resume la disposición final, adecuada o no, de las provincias patagónicas. Recortamos esto por ser estaba la información en todo el país, pero bueno, lo recortamos a Patagonia. Fíjense el valor bajo en algunos casos de provincias de tratamiento. Esto es población, ¿no es cierto? Población con residuos sólidos sobre la población total. En caso de Neuquén, por ejemplo, la particularidad es que la ciudad de Neuquén tiene relleno sanitario, y lo cual está contemplado como una disposición adecuada de residuos sólidos y donde vive la mayor cantidad de gente de la provincia, ¿no? Por eso es el porcentaje alto. Pero acá vemos como en la cantidad de departamentos que hay en cada provincia, qué cantidad tiene una disposición final adecuada y del total, qué cantidad tiene una disposición adecuada, y acá están los porcentajes. Vemos que son bastante bajos, ¿no? En cuanto a departamentos y ciudades. Sí. Eso al mismo tiempo ese cuadro, la comparación de los dos cuadros, muestra la distorsión poblacional que tiene la provincia de Neuquén, porque tiene un muy alto porcentaje de tratamiento adecuado, porque está todo concentrado en la capital, que tiene el relleno sanitario. El resto de los departamentos, cuando tomás el resto de los departamentos, cae al 19%. Es notable la proporcionalidad.
no solamente revela la distorsión poblacional de la provincia de Neuquén, sino que independientemente de que en los departamentos donde no hay relleno sanitario vive poca gente, en comparación con Neuquén, la afectación en el ambiente es muy grave, ¿se entiende? Seguimos. Este otro gráfico, también tomado de la Secretaría de Ambiente de Nación, nos dice a nivel país, este no está extractado a Patagonia, pero a nivel país, estos son los rangos poblacionales, ¿sí? Las ciudades con 10.000 a 50.000 habitantes, 50.000 a 100.000, generación diaria, tasa de toneladas de residuos sólidos generados diaria, y estos son los tipos de disposición final. Vemos cómo en ciudades chicas, menores a 10.000, cero hacen una buena disposición con residuos relleno sanitario, y esto es relleno controlado y basural a cielo abierto, ¿no? Estas son las tres categorías. Bueno, podemos sacar varias conclusiones. Vemos que, por ejemplo, en las ciudades grandes, mayores a 1 millón, la mayoría tiene, casi todas, por lo menos de la muestra que sacaron la Secretaría de Ambiente, todas tienen relleno sanitario. Pero vemos en población, la cantidad de población servida, que son las ciudades de hasta 50.000 habitantes, de 6, casi 7 millones, muy pocas tienen relleno sanitario. Bueno, como ejemplo. De este gráfico entonces, se destaca que el 25% de los residuos generados diariamente son vertidos en basurales a cielo abierto, el 30% en rellenos controlados, o sea que no son rellenos sanitarios, y o sea que sumado es el 55% de la totalidad de residuos sólidos urbanos generados en todo el país, más de la mitad son vertidos de forma inadecuada. Esta es la parte normativa. ¿Qué dicen las leyes? Acá lo importante, más que repasar, nosotros hicimos simplemente un extracto a los efectos de la presentación, pero tenemos una ley nacional que nos fija los presupuestos mínimos sobre el tema de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, y tenemos una ley provincial. Seguramente ustedes, defensores en cada provincia, tienen una adecuación a la ley nacional, que es lo que debe hacerse. Nosotros tenemos la 2648, que es la que se adecua a la 25916. Lo importante a tener en cuenta aquí son los plazos. Los plazos para eliminar las que comúnmente se llaman cavas, que son los basurales a cielo abierto, son 2014. Si ustedes hacen la observación de que, volviendo a las placas anteriores, no vuelvas, pero no hace falta, no hace falta. Si hacen la observación de que el 55% solamente tiene una forma adecuada de tratamiento, resulta obvio que prácticamente la mitad del país trata mal sus residuos. Esta es la conclusión de toda esta normativa, que luego hay que contrastar con los plazos. Es decir, la mayoría está fuera de los plazos. La segunda cuestión que es importante destacar de la ley nacional y de las adecuaciones respectivas es que el plazo final para la disposición final de residuos es 2019. En la mayoría de los casos esto viene muy lento, muy atrasado, con lo cual seguramente se van a vulnerar en muchos lugares, no digo en todos, pero en muchos lugares se van a vulnerar los plazos de del 2019. Y esto es importante decirlo ahora porque tiene que ver con lo que le vamos a mostrar al final. Bien, seguimos. Esto lo vamos a pasar también rápido. Esto es, en materia de GIRSU, de gestión integral, es lo que propone la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es 2005, en el cual, bueno, el objetivo es la reducción y valorización de los residuos, clausura de basurales a cielo abierto, recopilación, procesamiento y difusión de la información, y comunicación y participación ciudadana en todo ese proceso. También desde Nación proponen un plan estratégico provincial modelo, que se lo dieron, lo tienen disponible, digamos, para ejecutar por las provincias. La verdad que no sé el resto, sí sé que Chubut está trabajando en un plan provincial, sí puedo decir que Neuquén no tiene un plan estratégico provincial de gestión de residuos. Está empezando ahora Está con un, ahora lo vamos a ver en la próxima, con algo de regionalización. Una iniciativa muy joven, muy de regionalizar. Y todo esto, este es un nuevo enfoque que se le está dando al tema de residuos, que es
y al económico, que es la economía circular, que los residuos vuelvan a ser recursos para insertar de nuevo en el mercado. Los planes estratégicos provinciales también deben abarcar temáticas transversales como energía, agua, por la no contaminación del agua, la generación de energía a través de residuos, temas de cambio climático, los gases que se generan por la mala disposición de los residuos producen el metano, que es un gas de efecto invernadero muy importante, producción más limpia de las empresas, consumo responsable de los consumidores. Este es un esquema nuevamente de cómo es la economía circular de los residuos, que vuelven a las industrias. Vamos a pasarlo, podemos hablar mucho más. Y estas son experiencias, tanto el plan nacional como los provinciales modelos, se habla de regionalizar el tratamiento de los residuos, porque obviamente las ciudades chicas siempre va a ser antieconómico el tema de los residuos, es una inversión en cuidado del ambiente, no es rentable, pero mucho menos para ciudades chicas, por lo cual la estrategia es la regionalización, ¿sí? Acá vemos un caso exitoso a mi entender, no sé si hay alguien de Chubut, si el defensor vino o venía, después por ahí nos puede, pero lo explico rápidamente. El consorcio Birch Valdés, que son las ciudades de Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Gaiman y Donnabon. El proyecto es que en Trelew y en Madryn hay plantas de separación y en una equidistancia pusieron un relleno sanitario nuevo, para lo cual estas 7 ciudades, y en estas ciudades más chicas hay plantas de transferencia solamente, que llegan a estas plantas de separación. Es una experiencia de regionalización que, por lo que tenemos entendido, es exitosa. En el área del Valle están estas noticias, que hay principio, lo que decíamos, un principio de un proyecto de regionalización del Valle de Cenillosa, Plotier, Centenario, Vista Alegre y Neuquén Capital. Después por ahí podemos interiorizarnos a ver cómo viene eso. Y bueno, esto es un poco, que lo vamos a pasar también, ya lo comenté algo, son las consecuencias en contaminación del agua y del suelo que tiene un basural a cielo abierto, y estas son las medidas de remediación que tiene un relleno sanitario para impedir la contaminación. Vamos a quedarnos solamente con las del agua, que son liberación del el basural a cielo abierto genera lixiviados. Los lixiviados contienen generalmente metales pesados, ahora lo vamos a ver, y pueden aflorar a la superficie o infiltrar a esas capas más profundas, contaminando el suelo y las aguas superficiales y subterráneas. Bueno, después tenemos impactos visuales, desarrollo de fauna nociva, contaminación del aire por gases y por dispersión de contaminantes, riesgos vinculados a la seguridad e higiene y los riesgos para la salud de la comunidad, como hoy bien contaba el doctor que primero hizo la charla. Esto es rápido también un recuento de lo que son los metales pesados, por si alguno no está mucho en tema. Los metales pesados son contaminantes que tienen carácter acumulativo, hoy lo dijeron también, es decir, son bioacumulables en las grasas. Es decir, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Argentina se han detectado concentraciones elevadas de metales pesados en tejidos de tiburones en la zona de Bahía Blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiburón come los peces comen el fondo de la bahía marina y están contaminados con metal pesado. Es decir, si uno se come ese pescado, el ser humano o el tiburón, también se contamina. Eso es el carácter de bioacumulación que tienen los metales pesados. Y bueno, acá tenemos una explicación rápida de qué tiene el plomo, el mercurio, el cromo, el cadmio, el manganeso, y qué hacen a la salud, cómo afectan a la salud y dónde se los puede encontrar. En pilas, plomo en pinturas, baterías, pilas, los residuos eléctricos y electrónicos, cerámicas, vidrio, bronce, el mercurio en plásticos, termómetros, tinturas, lámparas fluorescentes, otras pinturas, el cadmio en pilas, baterías, otra vez los residuos eléctricos y electrónicos, pegamentos, pinturas, para que vean que son residuos comunes, no es que solamente son los industriales los que generan metales pesados, sino con los residuos hogareños, porque estamos hablando de residuos sólidos urbanos, ¿no? Si tiene una computadora
vieja, usada, en un vertedero a cielo abierto, se está tirando alguno de estos desechos. Para ponernos un ejemplo simple. Y bueno, un par de observaciones para cerrar. La primera, volvemos a la economía, ¿no? Habrán visto un montón de esos trípticos, de esos volantes que se entregan cuando hay separación de residuos o que se invita a separar los residuos y a la gente le dicen uno verde, otro azul, otro rojo. Lo habrán visto muchas veces, etcétera, etcétera. Es decir, nos invitan a aprender a mejorar nuestra forma de disponer de la basura. Lo que no nos dicen es que podríamos generar mucha menos basura. No se trata solamente de disponerla mejor, sino de tratar de generar menos. Somos una sociedad de altísimo consumo. La economía está basada en el consumo, por lo menos buena parte de la economía está basada en el consumo. En consecuencia, no es un buen negocio invitar a la gente a consumir menos. Consumir menos implica, obviamente, generar menos basura. Es una cuestión digamos, elemental. Generalmente nos concentramos en las poblaciones importantes y descuidamos a las poblaciones pequeñas. Digo esto porque cada uno conoce su propia conformación territorial en cada una de sus provincias. Lo digo esto para los defensores que nos visitan. Ahora, eso no significa que vos puedas tener, por ejemplo, una ciudad de más de 1 millón de habitantes con un tratamiento adecuado porque tenés relleno sanitario. Recuerden ustedes el gráfico, las ciudades de más de 1 millón de habitantes tenían relleno sanitario. No significa que vos tengas una ciudad de 60.000, 70.000, 80.000 habitantes y tengas un pésimo tratamiento de rellenos porque tenés una industria que genera algún tipo de contaminante próximo a una napa, próximo a un curso de agua. Es decir, no es cuestión solamente de ver la cantidad de población, sino el lugar donde se contamina y con qué se contamina. Dicho esto es simplemente y meramente enunciativo, pero lo queremos poner por lo siguiente. El rol de las defensorías. Las defensorías naturalmente defendemos derechos. Defendemos derechos constitucionales, defendemos derechos que están en la ley, defendemos derechos que están en el Código Civil, defendemos derechos. Pero una parte esencial del rol de las defensorías es el contralor, el control. Y cuando uno defiende derechos generalmente nos toca defender derechos con un sentido restauratorio o reparatorio, es decir, el derecho ya ha sido vulnerado. Pero también tenemos que concentrarnos en prevenir la vulneración del derecho. Y en prevenir la vulneración del derecho está el control. Si ejercemos control, y las defensorías tenemos la capacidad, no todas desde el punto de vista técnico, pero por lo menos sí desde el espíritu y de la concepción, si ejercemos control, si cumplimos a cabalidad el rol que también tenemos, que es un rol de contralor, vamos a ayudar a prevenir derechos. En este tema específico, velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en las normas para la clausura y remediación de basurales a cielo abierto, exigir la implementación de planes provinciales y municipales GIRSU y la clausura y remediación de todo basural a cielo abierto en los términos de la Ley 25916. Este es un tema clave. Urgir la realización de estudios socioambientales y de salud en todos y cada uno de los basurales a cielo abierto que aún no han sido reconvertidos en rellenos sanitarios y que ya están vulnerando la ley nacional, es decir, no sabemos si contaminan las napas. ¿Por qué no sabemos? Porque no hay estudios, y si los hay, algunos se los guardan, porque no aparecen donde debieran aparecer, no están en la información que uno puede recurrir, como la que encontramos respecto del Ministerio del Ambiente. Digamos, falta información, o faltan estudios, o faltan las dos cosas. Control y seguimiento de monitoreos ambientales para asegurar la no afectación del ambiente en toda instalación y disposición final. Exigencia de controles epidemiológicos antes de salud pública, en entes de salud pública. Asegurar la difusión de los resultados de los GIRSU de los vecinos y demás. Esta iniciativa de la Defensoría de San Martín de los Andes surge a partir de una presentación de vecinos
muy preocupados por un relleno sanitario. En San Martín de los Andes, y con esto concluyo, se da una situación muy curiosa. Nosotros tenemos un relleno sanitario en los términos de la ley nacional y es anterior a la ley nacional. El relleno sanitario que nosotros iniciamos es de 1999, 99-2000, la ley nacional de 2005. Es decir, que nosotros nos anticipamos a la ley, pero metimos una gran pata como localidad. No cautelamos el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos a la economía. Valor de la tierra en alza, presión inmobiliaria, necesidad de tierras para planes sociales. Los planes sociales, es decir, la tierra disponible para planes sociales generalmente es la tierra menos apetecible desde el punto de vista del valor inmobiliario. ¿Dónde está esa tierra? Es la tierra que está más marginal de los centros urbanos, que no tiene intangibles desde el punto de vista de la naturaleza, río, arroyo, etcétera, etcétera. ¿Dónde se hicieron los planes sociales? Al lado del relleno sanitario. Es decir, nosotros tenemos planes de viviendas, Procrear, planes sociales, etc., muy cerca del relleno sanitario. Es decir, tenemos que quitar ese relleno sanitario de ahí. Obviamente no se puede quitar. Lo que hay que hacer es cerrarlo y remediarlo. En esa discusión está hoy la Defensoría, esa es la discusión que tenemos con el Poder Ejecutivo. Hemos avanzado mucho, no hemos avanzado todo lo que quisiéramos. Posiblemente terminemos en los tribunales, se verá. En esa tarea estamos hoy en San Martín de los Andes. Muchas gracias.